Buen día, estudiantes de Econometría 1. Hoy vamos a revisar el tema de nuevamente de cómo meter las fechas y también pues hacer un análisis de regresión del tipo de cambio con exportaciones, medido de dos formas, con tasas de variación y los valores originales, ¿no?, de las variables, tanto del tipo de cambio como de la exportación. Y también vamos a ver una forma de graficar los datos del modelo, tanto los datos originales como los datos que tienen que ver con el pronóstico. Bueno, pues entonces vamos a iniciar estableciendo que las variables que vamos a utilizar es balanza de las exportaciones en valores absolutos totales, que son millones de dólares. Valores absolutos quiere decir que es el valor de la exportación en términos monetarios, ¿no? A eso es lo que se refiere cuando hablamos de valores absolutos. En el caso del siguiente, que la siguiente es igual, es lo mismo, es exportación, pero ahora estamos hablando de variación, es decir, de crecimiento, ¿sí? ¿Cuánto varió de un periodo a otro? ¿Sí? La cuarta columna es variación anual acumulada. ¿Sí? Esta es la variación anual de un año con respecto a otro, nada más. Aquí es de forma continua, es decir, estamos viendo cómo evolucionó o cómo fue la tasa de crecimiento de manera continua. Como estamos hablando que es mensual, entonces no es de enero de 1994 a enero de 1995, sino la acumulación del crecimiento de esta, ¿no? La siguiente variable es tipo de cambio, si peso dólar, o si peso dólar, y finalmente la variación, ¿no?, de cuánto fue la variación anual del tipo de cambio del peso frente al dólar. Entonces, aquí, como ustedes observan, vamos a estar checando cómo creció, cómo se modificó, que esto es básicamente el crecimiento, ¿no? Crecimiento del tipo de cambio. Es digamos, va a ser un ejercicio muy interesante porque no hemos estado revisando el tema de cómo graficar cuando pronosticamos, ¿no? Simplemente en la clase pasada dijimos que íbamos a pronosticar y pronosticamos, pero no graficamos. Ahora vamos a graficar. Pero antes de ir a la parte de la graficación, sí les quiero comentar también que, como ustedes recordarán, en clases pasadas estuvimos viendo cómo introducir el tiempo a el stata, que una de las formas era considerar y contabilizar los años desde 1960 hasta la fecha actual. Eso significa que si estamos hablando de un año de 1995, tenemos que ver la diferencia que hay del 95 al 60 y contar ese periodo, porque a partir de 1995 es cuando yo tengo los datos. En este caso, por ejemplo, es mensual. Siempre tenemos que también ver la periodicidad con la que estemos trabajando, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos trabajando con con meses, pues entonces de 1960 a 1994, que es el primer año en que yo tengo datos, entonces han pasado 34 meses, digo 34 años. Eso significa que 34 años por 12 meses, obviamente en esos 34 años, cada año tiene 12 meses, entonces 34 por 12, eso significa que han pasado 408 meses, que es cuando yo empiezo a trabajar. 408 meses con mis datos. Entonces 409 es el siguiente mes, 410, es decir, ese es el punto de arranque, 408. Entonces 408 va a ser el mes de enero de 1994. Entonces yo siempre genero una columna y hacemos esa contabilidad y pues le damos esa continuidad también a la fecha. Y pues lo que vemos, esto no necesitamos, lo que vemos es que tenemos hasta septiembre de 2015, que es 668. Entonces, esta información
la vamos a trasladar a nuestro programa Stata. También recuerden que aquí estamos hablando de exportaciones mexicanas, variación de la exportación, variación acumulada, tipo de cambio peso dólar y la tasa, el tipo de cambio, la variación del tipo de cambio. Entonces recuerden que es importante que no pongamos toda la extensión de los nombres. ¿Por qué? Porque es complicadísimo manejar el Stata. Lo que vamos a hacer es nada más generar unos mnemónicos que hagan referencia a esas variables. Las copiamos. Vamos a copiar las desde el tiempo hasta la variación del tipo de cambio. Vamos a ir a nuestro programa Stata. Abrimos nuestro editor de datos. En nuestro editor de datos vamos a pegar. Siempre nos pregunta si la primera es el nombre de las variables. Le ponemos que es nombre de variable. Lo siguiente que hay que hacer una vez que ya tenemos nuestros datos ahí es asignarle el formato del tiempo a la variable t. En este caso vamos a decir que es y mensual, ¿no? Ustedes monthly. Y acá les decía, del lado derecho aparecen los formatos que ustedes pues, ahora sí que gusten. Voy a ponerle, a mí me gusta vamos a ponerle este. Y automáticamente nos genera nuestros datos de tiempo o el formato de tiempo, ¿no? con la variable tiempo. Cierro mi editor de datos y lo que sigue es asignarle el tiempo a la variable t. Es importante, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo no le asigno el tiempo? Yo voy a hacer un gráfico de la exportación mexicana en sus valores originales o valor absoluto. El comando es tsline y le voy a poner espacio y el nombre de la variable. Y ustedes verán que me dice la variable de tiempo no ha sido establecida. Usa el tsst y el nombre de la variable. Entonces, una forma de graficarlo de manera rápida es con el comando tsline cuando son series de tiempo. Si es un time series line. Quiere decir son series de tiempo, es un gráfico lineal de serie de tiempo. Pero si a Stata yo no le he dicho quién es el tiempo, entonces no me lo va a lograr hacer. ¿Qué tengo que hacer? Tset y luego espacio y el nombre de la variable tiempo, que en este caso le puse t. Le vamos a poner t y automáticamente nos está dando el periodo de tiempo que estamos trabajando. Una vez que tenemos eso, vamos a proceder a volver a hacerlo, el tsline y exportación. Y ustedes van a ver la diferencia. Ahora sí ya no lo grafica muy rápido. Sí, y lo que vemos es un crecimiento de las exportaciones muy significativo desde el 95, donde aquí vemos un comportamiento creciente. Aquí se estabiliza, en esta parte se estabilizan las exportaciones, no crecen, se mantienen. En el periodo de 2003-2004, que hubo un pequeño declive con el sector maquilador en Estados Unidos que afectó a México. Después en 2004 empieza y repunta la economía y vuelve a tener una senda de crecimiento hasta finales de 2008, donde pum, se cae por la cuestión financiera, toda la producción se desacelera y después vuelve a crecer y después ya se estabiliza. Es decir, lo que vemos y lo que les he estado diciendo previamente es que la inclinación de las pendientes nos dicen qué tan intenso o qué tanto se mueve una variable, en este caso las exportaciones. Aquí lo que vemos es que las exportaciones han tenido distintos comportamientos a lo largo de los últimos 20 años, ¿sí? Y básicamente no podemos utilizar un modelo, digamos, en este momento lo podemos hacer, pero conforme vayamos avanzando tenemos que corregir todos estos errores. Además, vean aquí, por ejemplo, en esta parte del gráfico vemos como la variación, ese pico entre lo que alcanza el máximo y lo que cae al mínimo, está creciendo, algo que no se veía antes. Antes estos picos eran menores. Tenemos mucha más variación en nuestras exportaciones que las que teníamos hace 15, 20 años. Aquí no había mucha variación. Y vean ahora cómo hay una enorme variación entre lo que llegamos a exportar de más, o sea, cuando llegamos al máximo y cuando nuestra exportación es mínima. Eso nos habla de que son muy cíclicas ahora el tema de las exportaciones, o al menos en los últimos 5 años así se observa. Habrá que ver también qué ha pasado, ¿no? Pero vean,
en esta parte se ve más cíclico, en esta no. Es decir, cíclico es baja, sube, sube, baja, sube, pero se ha ampliado esa variación en las exportaciones, ¿no? Vamos, este es el gráfico de línea de serie de tiempo, que lo podemos hacer muy rápido siempre y cuando asignemos la variable de tiempo. Vamos a ver cómo el tipo de cambio está afectado por las exportaciones. Uno esperaría que las exportaciones tuvieran un impacto importante sobre el tipo de cambio. De hecho, vean, hoy vemos que el tipo de cambio está variando bastante, o está modificándose bastante, producto de que el sector externo está incidiendo mucho por la cuestión de la reestructuración probable del Tratado de Libre Comercio, o incluso podría hasta desaparecer, y eso está afectando los mercados mexicanos, haciendo que nuestra moneda decaiga, entonces, o se deprecie, como decimos los economistas. Esto repercute directamente en el comportamiento del tipo de cambio, entonces las exportaciones están afectando el tipo de cambio. Vamos a manejar nuestro modelo por esta ocasión nada más tipo de cambio en valor monetario, es decir, lo que vale 13, 14, 15, 20 pesos por dólar, igual las exportaciones, 20 millones de dólares, 100 millones de dólares en exportaciones, 50 mil millones de dólares. Entonces todo esto sería en valores absolutos. Vamos a crear nuestro modelo con valores absolutos. Vamos a poner rec, que es el comando que nos permite correr. Previo ustedes pueden hacer la correlación y todo lo que hemos estado viendo, gráficos de scatter. Lo que a mí me interesa en este momento es nada más mostrarles básicamente cómo graficar cuando pronosticamos. Este tipo de cambio es explicado por las exportaciones. Estamos hablando de eso, ¿no? El tipo de cambio de las exportaciones. Vemos que es un modelo relativamente bueno, aunque nos esperaremos que fuera mucho mejor, porque pues al ser un serie de tiempo .69 es muy bajo, más bien dicho, es muy bajo. Hay una relación, pero ¿por qué? ¿Por qué es tan bajo? Ahorita sí me gustaría mostrarles por qué hay tanta variación, o por qué puede ser tan bajo el R cuadrado cuando es un serie de tiempo. Y la razón se encuentra en lo que les acabo de decir. Hay muchísima variación a lo largo de estos 20 años de esas variables. Eso es lo que provoca que cuando nosotros, miren, vamos a graficar, vamos a abrir el graficador y vamos a crear dos gráficos. Uno que tiene que ver con, aquí cuando hacemos gráfico de serie de tiempo, ya tenemos asignado el tiempo, nos vamos a la de abajo y le decimos, creo un gráfico de serie de tiempo de exportaciones. Le ponemos aceptar y nos va a graficar. Oh my god, cerró las cosas. Algo pasó, no cerró, pero bueno, lo voy a volver a meter muy rápido. Muy rapidito. Ustedes saben que la tecnología luego falla, ¿no? Entonces algo pasó aquí. Ahí estaba el error. Aquí está. TSET. Ya. Sí, rec. Tipo de cambio explicado por las exportaciones. Aquí está nuestro modelo. Y vamos a regresar al gráfico, ¿no? Vamos a crear nuestro gráfico. Les decía, vamos a ir a gráficos avanzados, Advanced Plot. Y después vamos a ir a exportaciones, escogemos exportaciones, le ponemos aceptar, otra vez. Tuvimos un problema nuevamente con el programa, no sé qué está pasando. A ver, vamos a intentarlo nuevamente, como que no nos quiere graficar. Algo está pasando ahí. Pero si no, ahorita vemos cómo hacemos. Ya le pusimos el tiempo. Sí, correcto. De cambio, exportaciones. Y después lo voy a hacer manual. No, vamos a hacerlo acá porque quiero mostrarles algo.
Le dije Advanced Float. Ok. Oh, no. Ese es un problema, ¿no?, que tiene el forward. Bueno, lo que yo quiero es mostrarles. No voy a poder porque pues, no me deja. Sí, pero bueno, vamos a seguir con lo otro. Y en otro video voy a revisar qué pasa y en otro video les muestro el tema de meter dos variables con dos ejes diferentes. Ajá. Pero no asigné el tiempo. Y a ver, le decía que si no asigna el tiempo, esta no la va a reconocer. Es que le puse acá tipo de cambio, ya está. Entonces, este es nuestro modelo y yo les decía que podemos nosotros, ya que tenemos este modelo donde vemos que la exportación es significativa, nuestro modelo explica el 70%, y pues si queremos explicarlo así como coeficiente nos dio, pues es muy complicado, pero entonces podemos multiplicar por cada $10,000 que se incremente las exportaciones, va a aumentar mi tipo de cambio 2.5 pesos por dólar. Eso es algo contrario a lo que la teoría establece. Pareciese ser que las exportaciones están haciendo que nuestro tipo de cambio se deprecie. Entonces no es bueno exportar, ¿no? Sí, entonces es lo que nos dice nuestro modelo, porque si nosotros exportamos se deprecia nuestro tipo de cambio. Lo que sucede es que hay muchísima variación, por eso tenemos un R cuadrada muy bajo entre lo que es el tipo de cambio y las exportaciones. Se los quería mostrar, pero pues no me lo permitió el graficador. Entonces está un poco difícil en este momento, pero en otro video lo vamos a poder ver, ¿no? Ahora vamos a generar la predicción, predict, y le vamos a poner, como estamos analizando el tipo de cambio MX est para poderlo diferenciar del original, y XB. Esto recuerden que lo que me hace el programa es generarme la variable pronosticada Y, en este caso es el tipo de cambio pronosticado, ¿no? Entonces eso es lo que me va a hacer ahorita en este momento el programa. Ya me generó la variable tipo de cambio estimada, y ahora lo que yo voy a hacer es voy a tratar de ver si me puede graficar los dos TS line, no, si TS line, aquí está, tipo de cambio, vamos a graficarlos en lo mismo eje, tanto lo original como lo pronosticado, y TS line, vamos a ponerle tipo de cambio pronosticado. ¿Sí? Aquí está. Entonces vean ustedes, por ejemplo, en este caso tenemos lo que sería, esto es cuando nosotros pronosticamos un modelo. En este caso lo que estamos pronosticando es el tipo de cambio en función de las exportaciones, y lo que vemos es que la roja es la línea de predicción, es decir, es el tipo de cambio pronosticado, ¿sí? Y la línea azul es nuestra tipo de cambio pero original. Aquí se observa cómo la discrepancia entre estas dos es el producto de que tengamos una R cuadrada muy bajo. Entonces ese es el reflejo precisamente cuando tenemos R's cuadradas muy bajas, que cuando ya hacemos la graficación del pronóstico, pues realmente no hay mucha similitud entre lo que pronostico y la realidad. Entonces es algo que también quería hacer notar con este gráfico. Y pues básicamente vamos a hacer un análisis pues un poco, digamos, disperso entre el tipo de cambio y las exportaciones, porque no está teniendo el impacto que nosotros queremos. Entonces nosotros queremos que la línea roja y azul estén muy fuertemente vinculadas.
Entonces, esta es la forma en que nosotros vamos a utilizar el comando two-way de ese line, en este caso tipo de cambio, y luego abrimos paréntesis y generamos otro gráfico que este es el line, pero la misma variable dependiente, pero pronosticada. Y de esa manera tenemos en un mismo plano ambas variables y podemos comparar qué tan bueno desde el punto de vista gráfico es mi modelo para pronosticar el futuro. Bueno, más bien el pronóstico, porque a partir de aquí podemos pronosticar el futuro. ¿Cómo podemos hacerlo? Eso también es algo importante. Es decir, yo sé, vamos a verlo aquí, ¿no? Si nuestro modelo fuera muy bueno para pronosticar, vamos a decir que tenemos que las exportaciones fueron en septiembre de 2015, 32.241.3 millones de dólares. Sí, y en en ese mismo periodo el tipo de cambio era 16 pesos por 90, 16.93 centavos por dólar, ¿no? Pesos por dólar. Si nosotros regresamos a septiembre de 2014, nosotros exportábamos 34.000, es decir, 2.000, alrededor de 2.000 dólares más que lo que exportamos para este 2015, ¿no? En septiembre de 2015. Después, en octubre, dice que se incrementó alrededor de unos 2.500 millones de dólares. Entonces, aquí podemos decir, pensando en esa lógica que se va a incrementar, ¿qué pasaría con el tipo de cambio si se incrementara alrededor de 2.500 millones de dólares como lo hizo el año pasado? Pues esto pasaría alrededor de los 35.000 millones de dólares. ¿Sí? 35.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué impacto tiene unas exportaciones de 35.000 millones de dólares en el tipo de cambio? ¿Cuánto sería? Entonces, nosotros podemos ir a partir del antecedente que tenemos de los datos, ver cómo se comportó en el pasado y esperar que podría comportarse de la misma forma, siguiendo esa trayectoria. Entonces, simple y sencillamente construimos nuestros escenarios, ¿sí? Considerando estos aspectos. Y lo decimos así, ¿no? Si seguimos el comportamiento que ha tenido las exportaciones en años pasados, en donde vemos, por ejemplo, que de 2014, de septiembre de 2014 a octubre de 2014, hubo un incremento de 2.500 millones de dólares en exportaciones. Entonces, ¿qué pasaría si eso se vuelve a repetir este año? ¿Qué pasaría con el tipo de cambio? Entonces, sustituimos aquí vamos a decir que son 35.000, 35.000, vamos a ponerle, para poder hacer una operación, se utiliza aquí en esta escalar, decimos escalar X, vamos a decir, o le podemos poner tipo de cambio, ¿no? Tipo de cambio es igual a 35.000, vamos a pensar que es el valor del, vamos a ponerle paréntesis, el valor de lo que esperaríamos para octubre de 2015. Decimos 35.000 van a ser las exportaciones, entonces vamos a multiplicar por el coeficiente de exportaciones que obtuvimos, que es 0.002512. Si eso más el otro coeficiente, que es 5.91, 91, 60, 69. Y aquí tenemos nuestra operación. Eso nos daría ya cuánto sería el tipo de cambio. ¿Cómo hacerle? Nada más le ponemos display TC y nos dice que el tipo de cambio sería alrededor de 14.70. Si pasamos a 35.000 millones de dólares. Entonces, que disminuiría, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo disminuiría en relación a lo que vimos el año pasado. ¿Sí? Entonces, si pasamos a 35.000, eso es lo que generaría. Más o menos eso nos dice el modelo que pasaría con nuestro tipo de cambio. Entonces, vean ustedes, ya pueden ustedes generar, ¿no? O qué pasaría si las exportaciones fueran de 40.000. ¿Qué pasaría con el tipo de cambio? Entonces, eso es nuestra forma de estar trabajando y de graficar de manera simultánea y también crear escenarios cuando nosotros hemos estimado el modelo.
Cualquier duda, pues ya saben que estamos a la orden.